Bienvenido. Pues bueno, Ya está. creo que será mejor empezar orando. Padre, gracias Señor, gracias Rey, gracias por este tiempo que podemos estar reunidos entre hermanos, Señor, Sí, Señor. conocer a algunos que no conozco, a otros que no conozco también, y ver a los que sí. Gracias Rey por esta bendición que tú nos das, Señor. Gracias porque te ha placido que así sea, que sea de esta forma, Señor, que sea este diseño familiar, Señor, y te pedimos, Señor, que sea tu amor el que reine entre nosotros, Señor, porque eso es lo que necesitamos para la convivencia, eso es lo que necesitamos, Señor, para animarnos unos a otros, Señor, a las buenas obras, al amor, Señor, a practicar tu amor. Gracias, Rey, gracias porque sabemos que tú eres fiel y tú dijiste que lo harías, Señor, y sabemos que lo harás. Estamos confiados, Señor, de que cada cosa en nosotros que no esté alineada contigo será alineada, Señor, porque convergen dos cosas, Señor. Tu palabra, que dijiste que lo harías, y nuestra disposición, Señor. Nosotros te volvemos a decir sí, Señor. Transfórmanos, cámbianos Sí, Señor. para ser la iglesia, esa iglesia que tú estás planchando, Señor, y limpiando. Queremos ser esa iglesia santa, Señor. Guíanos, mi Rey, guíanos. Bendice esta reunión, Señor. Bendice esta enseñanza que vamos a recibir de ti, Señor. Y que nuestros corazones sean llenos de tu revelación, Señor. Que podamos fluir en la mente de Cristo, Señor, con este tema tan importante, Señor. ¿Qué es la iglesia, Señor? Gracias, mi Rey. Yo te bendigo. Exalto tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. Que vuelva a quedar en el video. Decía que Sam fue el que viene sintiendo desde hace un tiempo en su corazón ese interrogante por esa necesidad de desarrollar el tema, y Sam se lo fue transmitiendo a Armando y le fue pidiendo a Armando también que con esa capacidad sobrenatural que Armando ha recibido de Dios, ¿no? de fluir como maestro, pues nos ayude en desarrollar el tema, en desmenuzarlo, en abrirlo en las partes necesarias. Y pues eso hizo Armando, lo preparó y lo estuvimos revisando, Sam, Armando y yo, y pues ahora vamos a transmitirlo a ver qué más nos da Dios. El tema es la iglesia, ese es el punto. Y cómo abordamos a conocer la iglesia, a conocer qué es, a saber, justamente ya dije uno de los puntos, qué es, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es? ¿Cuándo es la iglesia? ¿Dónde es la iglesia? Entonces tenemos todas estas interrogantes, que ahora las voy a leer todas, es qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Estas interrogantes nos van a hacer buscar respuestas, y algunas las tenemos, algunas puede ser que Dios se las revele a ustedes y ustedes las compartan, ¿no? Para eso nos reunimos. Cuando estas preguntas sean respondidas a medida que vayamos profundizando y luego unamos esta información, vamos a tener esa revelación más profunda de qué es la iglesia, de qué se trata, qué es. Entonces, hay algo que yo puse aquí al final, pero me gustaría comenzar con esto, que es de la palabra iglesia, ¿no? De dónde viene. Viene de un vocablo griego, eclesia, ¿sí? Que significa como llamar fuera, como convocar fuera, ¿no? A mí me llamó la atención eso, y como buscaba en lugares en internet, pues decía, bueno, que alguien me explique un poquito más, porque no quiero que sea lo que a mí me parece, ¿no? Pero bueno, no encontré a alguien que se ponga a explicar por qué dice llamar fuera, pero lo que sí encontré, que como este vocablo fue uno que usaron los que tradujeron y plasmaron la Septuaginta, o sea, los 70, aquellos que se reunieron para hacer ese compendio del Antiguo Testamento, pasaron al griego con esta palabra, una palabra que la quiero leer bien,
que se llama Cajal, una palabra del hebreo, que es la que usaron en hebreo en todo el Antiguo Testamento para este tipo de congregación. Y no necesariamente siempre se usaba para algo que tenía que ver con Dios, para algo como le llamamos religioso, ¿no? Sino que había cuestiones políticas. Podía ser un rey convocando a jefes de tribus, a jefes de familia. Y entonces yo me imaginé un Moisés, ¿no? Pues todo el pueblo en sus tiendas, y él haciendo una convocatoria a los jefes, y los jefes saliendo cada uno de su tienda y cada uno de su familia y viniendo a la reunión. Por eso es convocar fuera, ¿no? Eso es a lo que me llevó esto, ¿no? Ese vocablo eclesia entonces es convocar fuera, llamar fuera, para cualquier tipo de reunión, para congregar al pueblo de Dios. En este caso lo usaba Dios, y dice que le llamaban el cajal de Yahvé, ¿no? O de Yahweh, ¿no? Era su congregación, y esa tenía ciertas características, y bueno, las vamos a ir viendo al contestar las preguntas, ¿no? Pero me pareció importante, ¿no?, que sepamos, bueno, por qué iglesia, de dónde viene esa palabra. Hace poco tuvimos unas enseñanzas de Gaylan, en donde él vino usando este vocablo. Empezó a decir asamblea, ¿no? En vez de decir iglesia, decía asamblea, ¿no? La asamblea de los santos. Y vemos en la Biblia que algunas de las traducciones también usan esto, ¿no? Entonces es importante, creo que entendamos que es una palabra que se usa para convocar gente afín, ¿no? Para hacer algo. Igual esa palabra, por ejemplo, en el momento que está Pablo, si alguien me recuerda dónde fue, pero que hay una gran discusión y querían linchar a Pablo, ¿no? Y están como en un anfiteatro. ¿Se acuerdan? ¿Dónde? En Éfeso, ¿no? En Éfeso, ¿no? Está él, sí, porque hablan de la diosa Artemisa y todo eso. En Éfeso. Bueno, a eso que se formó allá le llamaron asamblea. Y no tenía fines religiosos, en realidad era un fin civil, que querían correr a Pablo de la ciudad porque los estaba molestando, ¿no? Entonces a eso lo llamaron eclesia también. Entonces que sepamos, ¿no?, de qué se trata, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que quedó escrito por acá. Muy bien. Dice: basándonos en la Biblia, nuestra fuente de verdad, responderemos individualmente estas simples preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y las cuales nos van a proporcionar elementos e información que, cuando se unan, nos facilitarán la comprensión del plan y diseño de Dios para su verdadera iglesia. Actualmente, dentro del cristianismo, vemos muchos conceptos equivocados de lo que es la iglesia. Pareciera como que si fuese algo sin importancia, pero nos damos cuenta que el enemigo se ha aprovechado en este tema, ¿no?, para desunir, para distraer, para hacer perder la efectividad en los creyentes, sembrando cizaña donde Dios sembró la buena semilla. Y esto nos lleva, si alguien que tenga la Biblia, a leer en Mateo 13, del 24 al 30, y luego del 36 al 43. Tú que estás cerca, ¿lo puedes leer tú en voz alta? Sí. Mateo 13. 24 al 30 dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, y ahora desde el 36
al 43, que está la explicación de Jesús. Sí. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explíquenos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Podrías repetir, por favor, la parte que habla de que Dios sembró y luego el enemigo sembró? Sí, ¿en la explicación o en la explicación, en la explicación. Sí. Dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Ya, hasta ahí. Hasta ahí. Gracias. Sí. Muchas gracias. Lo que vi yo de paralelo en este pasaje, ¿no? con lo que estamos viendo, es que pues, hubiese sido muy, muy fácil, ¿no? Si Dios siembra como es la iglesia y todos hacemos eso y ya está, ¿no? Pero vemos que el enemigo ha sembrado como que dudas por un lado, que hicieron desviar a algunos, convicciones en otro lado, pero convicciones que no son las de Dios, y hicieron desviar a otros, maldad por otro lado, gente que se aprovecha de estos temas religiosos, otra vez por llamarlos así, para hacer dinero, o para tener poder, o para, ¿no? Entonces, por todos lados ocurren cosas que lo que hacen es desvirtuar, ¿no? La sana doctrina, desvirtuar lo que es la iglesia de Dios, y eso es algo en donde el enemigo ha ganado mucho campo, ¿no? Porque solo tenemos que meternos a internet y ponernos a escuchar prédicas o a ver qué pasa en ciertas congregaciones, a ver qué hacen, ¿no? en un culto, a qué se dedican, qué se predica en un culto, ¿no? Y nos damos cuenta que algo anda mal, ¿no? De qué manera se congregan, o cuando salimos a predicar, los que andamos predicando siempre nos encontramos con personas, y un denominador común es encontrarte con personas que han sido lastimadas, ¿no? Por sistemas religiosos que están algo desviados, torcidos, ¿cómo se llama? Pervertidos en algunos casos, corrompidos. Y pues nada, es una tarea dura el cambiar eso. No está en nuestras fuerzas, pero sí Dios nos ha dado herramientas, primeramente, para tratar de nosotros no estar en ese campo, ¿no? donde está la cizaña, sino donde está la verdadera semilla que el Hijo del Hombre sembró. Entonces dice, ¿qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Cuándo es la iglesia? ¿Dónde es la iglesia? ¿Por qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? A medida que respondamos estas preguntas, iremos pintando un cuadro bíblico de lo que es la verdadera iglesia de Cristo, y así obtendremos un parámetro que será nuestra referencia para hacer un diagnóstico de la iglesia que se ha estado pintando hasta el día de hoy. O sea, cuando veamos un cuadro o una fotografía bíblica, el diseño de Dios, cuando lo veamos y pongamos al lado lo que se ha pintado hasta ahora, vamos a encontrar muchas diferencias. Hay algunas que ya las vemos, pero creo que podemos profundizar mucho más en esto, ¿no? Inclusive, quizás fuimos nosotros partícipes de esa pintura errónea, ¿no? Y tengamos que borrar y acomodar al diseño de Dios, disponernos a eso, ¿no? Es importante para esto entender y aceptar que todas las formas de organizar iglesias cristianas utilizadas en el pasado, en el presente o en el futuro
son y serán evaluables por la palabra de Dios y a la luz del Espíritu Santo. Ninguna es intocable. O sea, toda organización religiosa es evaluable. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con hombres que son iguales a nosotros, que tienen soberbia y que nos cuesta morir a eso, y que entonces, pues, no me vengas a evaluar, ¿no? Yo sé lo que hago y generalmente vemos mucho eso y nos pudo haber pasado a nosotros, ¿no? Todos somos humanos, ¿no? Y Dios está trabajando en los corazones de todos, pero tenemos que tratar de buscar en Cristo Jesús, en el Espíritu, estrategias que nos ayuden a ablandar esos corazones y llegar, porque si llegamos a un líder y ese líder se quebranta, van a empezar a haber cambios, ¿sí? Hace poquito, sin dar nombres, por una publicación de internet, a la persona que la publicó, o por varias publicaciones, que un joven vio en internet de otra persona, y lo contactó y le mandó un mensaje y le dijo, ¿sabes qué? Con lo que has predicado nos has tocado el corazón, primero a mí, luego yo se lo transmití a mi papá, que es el pastor de la iglesia, y luego mi papá a toda la congregación, y somos 50, y fuimos al mar y nos volvimos a bautizar todos. ¿Sí? Y ahora queremos que vengas, queremos que nos visites y que nos ayudes a ver qué está pasando. Y hubo esa visita, esa primera visita, y pues ese hombre, poco a poco, porque es un hombre que durante 60 años manejó la palabra, pues poco a poco fue ablandando su corazón y le falta. Pero él se dio cuenta que no estaban haciendo las cosas bien, que no estaban predicando un verdadero evangelio, que no había arrepentimiento en las personas, que no había vida en su congregación. ¿Sí? Entonces, esa humildad necesitamos llegar nosotros a quienes nos topemos, a quienes el Señor nos ponga delante. ¿Sí? Aquí tienen una silla más, aquí hay una, está vacía. Muy bien, entonces, dice, ninguna es intocable. De hecho, entendemos que es mejor que así sea. O sea, lo que veníamos hablando, que sean evaluadas, es mejor. ¿Sí? Piensen cada uno de ustedes en su vida. Piensen en su vida. No sé si lo han hecho, ya los que llegaron, bienvenidos. Y presten atención aquí. Mírenme, estoy hablando con ustedes. Hola. Piensen, no sé si alguna vez lo han hecho, su propia vida, ponerla delante de un hermano mayor o de una autoridad espiritual, diciendo, entrométete en mi vida, métete en mi vida, ven a decirme qué está pasando, o sea, lo que observes, yo necesito que me lo digas, ya sea porque soy nuevo en Cristo, y si Cristo me quiere hacer de nuevo, la verdad que mi mente está como antes, yo necesito un cambio, así que tú llevas más años en Cristo, ayúdame, ¿no? O alguien que lleva años, pero dice, pues yo no soy perfecto, si fuese perfecto ya estaría con Jesús, ¿no? Ese es el momento de la perfección. Así que si todavía me tiene aquí es porque me está puliendo, así que si encuentro un hermano mayor al que yo admiro algo de Cristo en él, ¿no? Poder decirle, examina mi vida. Y eso es lo mismo, las congregaciones, si estamos al frente como líder de alguna congregación, abrirla, que vengan otros líderes, presencien y decirles, oye, si ves algo, avísame, yo te necesito, ¿no? No puedo verlo todo, necesito de ti. Entonces, creo que eso es lo que tiene que pasar y por eso dice aquí el texto que entendemos que es mejor que así sea, que sea evaluada, ya que nos dice Pablo a través de Dios. Y esto está en Efesios 5, esto sí lo voy a leer de aquí, desde la mitad del versículo 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. La mitad en esta versión. ¿Ok? Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Sabemos que aquí está hablando en un tiempo verbal como si ya hubiese pasado, porque Él es eterno,
y porque sabemos que esto va a ocurrir. Esto ya está hecho, ¿sí? Nada más que nosotros no, en este Cronos nos falta llegar a ese momento, pero por otros textos que conocemos sabemos que eso está pasando, que Él nos está perfeccionando, que Él está perfeccionando la manera de congregarse, que Él nos está preparando para algo que se viene, que es muy fuerte, el final de los tiempos, y Él ama a sus hijos, y lo está haciendo, porque Él lo quiere hacer. Él no nos va a dejar así sin entendimiento, no nos va a dejar con una relación a medias. Si nos ve medio tambaleando, Él nos va a levantar y nos va a unir más a Él y nos va a hacer crecer en esa relación. Y Él va, si nosotros estamos dispuestos en humildad, Él va a abrir nuestros ojos a una mejor manera de ser iglesia. Él lo va a hacer. Entonces, esto es tanto para nosotros como para que aprendamos a transmitirlo y, como les decía, logremos esa humildad en el que nos topemos, ¿no? Dice, también la respuesta a estas 6 preguntas nos dará el fruto esperado de acuerdo al reino de Dios y su diseño, y no de acuerdo a un anhelo humano. O sea, la mayoría del fruto que vemos cuando nos encontramos con alguien que fue dañado, no fue dañado por el diseño de Dios. El diseño de Dios, o sea, algo que puedes decir, me dio un golpe grandísimo, es cuando te confronta, ¿no? Su diseño es verdad, Él no anda a medias con la verdad, Él la verdad, pero la dice en amor, pero a veces nos confronta, nos avergüenza, nos hace sentir la porquería que somos para recordarnos de dónde nos sacó, pero nos levanta al momento, siempre hay redención en Él, ¿no? Así que no podemos encontrarnos con alguien que lo lastimó Dios, no va a ser verdad, algo pasó ahí, pero sí nos encontramos con diseños de anhelo humano, deseos, personas que dijeron, wow, no voy a hacer la iglesia, podría ser mi iglesia, ¿no? Y esto va a ser así, y allá, y así, y empiezan, y se empiezan a desviar de escuchar la voz de Dios, a ver si Él realmente quiera que ponga o no este ladrillo aquí, ¿no? O que pinte, o que no, o que compre sillas. La voz de Dios creo que es siempre la que nos va a dar esa guía que necesitamos, ¿no? Dice, el fruto, este fruto, ¿no? Dejará al descubierto si se ha entendido o no el concepto de iglesia. O sea, al final de estas transmisiones que vamos a hacer, de estas enseñanzas, no sé si vamos a poder ir haciendo 2 por vez, son 6 preguntas, esta es la introducción todavía, va a dar un fruto, y el fruto nos va a decir si se entendió bien o no, así que pues nos tenemos que poner las pilas en entender esto para llegar a ese fruto y que no sea todo un esfuerzo a medias, ¿no? Un esfuerzo mediocre y que termine dando también un fruto que no es. Esperemos que no sea así en nosotros, ¿no? Dice, gloria a Dios si el fruto, es decir, la vida diaria en tu vida y en la de tus discípulos, es cada día más acorde al reino de Dios. Si esto no está ocurriendo, dispongamos nuestro corazón en humildad para ser quebrantados y dejar que el alfarero, o sea Dios, nos haga de nuevo, tanto a nosotros mismos como también a nuestra manera de organizar la iglesia. Como el ejemplo que les di, ¿no? De esta persona que vio esos videos y que está empezando a hacer una revolución allá en su iglesia, en la iglesia que Dios le dio, en su familia, ¿no? Dice, no de acuerdo a cómo nos gustaría, ni aferrándonos a cómo lo hemos hecho siempre, o a cómo nos han enseñado, ni tampoco por respeto y honra a nuestras autoridades. Esto último es cuando hay una red, ¿no? Hay redes muy grandes que tienen, no sé, 100 años, 50 años, ¿no? De tal denominación o de tal nombre, ¿no? Y hay una red tan grande y entonces como yo dependo, ¿no? Y son mis autoridades y por respeto a ellos, o sea, si Dios me está revelando, como lo hizo con Lutero, ¿no? En medio de toda la institución católica, ¿no? Y todo lo que habían sembrado hasta ese momento, y Dios le revela algo a Lutero y Lutero empieza a avisar
hay algo que nos estamos perdiendo, hay algo que nos desviamos, esto no es así. Entonces, eso mismo deberíamos poder hacer nosotros si estamos dentro de un sistema en el cual tengo autoridades. Y sí va a ser difícil que las autoridades me escuchen y quieran cambiar. En ese caso voy a tener que abrirme e irme por el diseño de Dios. Y eso solo muriendo. Solo muriendo. Entonces, dice que ni tampoco por respeto y honra a nuestras autoridades, ya que le debemos mayor honra y obediencia a Cristo Jesús. ¿Alguien tiene por ahí o lo sabe de memoria? Hechos 5:29. Pedro frente al concilio. ¿Se acuerdan de memoria? ¿Qué les dijo? Hablando de autoridades. Mejor servir a Dios que los hombres. Dilo, en voz alta. No me lo sé. Sí, lo dijiste bien eso. Que era mejor servir a obedecer a Dios que a los hombres, ¿no? Sí, eso. Nos conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Así que pues en algún momento nos puede llegar a pasar que tengamos que hacer eso, ¿no? Y como dice aquí, ningún sistema y por ende ninguna autoridad de esos sistemas es intocable, que no la puedes evaluar. Es más, es para eso la familia, ¿no? Si no hubiese ciertos hermanos mayores o un padre o un abuelo en la familia, pues si mi hermano mayor me está haciendo algo, yo tengo que acudir a un papá que me defienda, ¿no? Alguien que ponga orden. Hace poquito pasó algo aquí en la casa y fue necesario eso. Viene un mayor y trata de poner un orden que no pudieron poner los otros, ¿no? O de defender a uno del otro y pues es para eso, ¿no? Para terminar dice, sino de acuerdo a su diseño, a su plan y a su voluntad. Muy bien. Para nuestro estudio, o sea, esta es la introducción, vamos a comenzar, dice que se va a utilizar, para cuando quede escrito esto, la palabra iglesia con mayúscula, refiriéndose a la iglesia de Cristo, a lo que es la iglesia de Cristo. E iglesia con minúscula, cuando se refieran a cualquier iglesia, a las iglesias, ¿no? A la iglesia de tal ciudad o a la iglesia de tal casa, ¿sí? Esa con minúscula, ¿no? Y bueno, aquí dice que, bueno, la iglesia de Cristo dice su cuerpo, la novia, ¿no? Y de las congregaciones locales y aclara, no todas las iglesias, las de minúscula, no todas las asambleas, no todas las reuniones estas son parte de la iglesia de Cristo. Y eso está duro, ¿no? Pero pues es así. Tampoco somos nosotros quienes para decir, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Si no se nos daría a nosotros autoridad para quitar la cizaña, ¿no? Y dejar solo la que sirve. Se lo tenemos que dejar esos a los ángeles, ¿no? Que son enviados por Dios a hacer esa tarea, ¿no? Entonces, para terminar la introducción, Armando nos pone unas preguntas para que meditemos en ellas, ¿no? Dice, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia? ¿Qué piensas, ¿no? ¿En qué reflexiones? ¿Qué es, no? Quizás sabemos algunos que ya meditamos un poco en este tema, pero los nuevos sería de buen ejemplo, los nuevos que digan, levanten su mano, ¿no? Y digan, cuando yo escucho iglesia, pienso en esto, ¿no? ¿Sí? La segunda pregunta que nos da Armando es una pregunta con varias, ¿no? Dice, ¿en qué momento crees tú que nació la iglesia? La iglesia de Cristo, ¿no? ¿En qué momento crees tú que nació? Y dice, por ejemplo, ¿nació antes de la resurrección de Cristo o después? ¿Nació cuando Jesús eligió a los 12 discípulos? ¿Nació en el Pentecostés cuando cayó el Espíritu Santo sobre los 120 discípulos? ¿Nació en algún momento antes de Cristo? Y este momento está descrito en el Antiguo Testamento. ¿Qué les parece? ¿Cuándo nació? Le estaba preguntando a Armando si sigo, pero no. No, hay dos preguntas más. Dice, ¿conoces alguna profecía del Antiguo Testamento que anuncia la aparición de la iglesia? O sea, de esta iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y ahí me viene a la mente ahora, no recuerdo dónde está, cuando hablas de que Abraham... La última. Dice, ¿sabes qué papel desempeña Abraham en el tema de la iglesia?